Hola familia de Senfol Ibagué, ¿cómo se encuentran? Espero que estén reunidos en sus casas, con sus familias, que puedan aprovechar el mensaje que vamos a compartir hoy. De verdad que no es fácil estar separados tanto tiempo, apenas ha pasado una semana, pero parece que fue hace mucho tiempo. Pero doy gracias a Dios porque a través de medios como estos podemos mantenernos conectados, podemos mantenernos unidos. Antes de iniciar en este tiempo de compartir la palabra, quiero que hagamos una pequeña oración pidiéndole a Dios sabiduría y pidiéndole a Dios que hable a nuestro corazón en este día. Los invito a que cierren sus ojos por un momento. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este día por la palabra que vamos a recibir hoy. Te pedimos que lo que tú quieras hablar hoy a nuestra vida, nuestro corazón esté receptivo para escucharlo. Que no solo escuchemos tu palabra, sino que también la podamos llevar a la práctica. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida, pero sobre todo permítenos dar de lo que recibimos. Que seamos dadores, Señor. Dadores de tu palabra, que podamos compartir con los demás el mensaje que hoy estamos recibiendo. Por un momento, Señor, permítenos poner nuestras cargas a un lado y enfocarnos en lo que tú quieras enseñarnos. Te doy gracias por cada familia de Senfol en Ibagué, por cada persona que aún nos esté escuchando en este momento. Te doy gracias. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, que no falte en este tiempo y nunca tu cuidado, tu protección y tu amor sobre nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, en tu nombre hemos orado. Amén. Bien, hoy nos corresponde continuar con la temática de cómo cambia la gente y vamos a hablar sobre Dios en el mundo real. ¿Dónde está Dios? En momentos como los que vivimos a nivel mundial, no solo de ciudad ni de país, sino a nivel mundial, aumenta la necesidad de buscar a Dios, porque situaciones como estas que se escapan de nuestro control, de nuestro entendimiento, requieren que vayamos a lo superior, y lo superior para nosotros en este caso es Dios. Una posible sensación o sentimiento que estemos experimentando en estos días es la soledad. Y puede que no ahora, pero en momentos de nuestra vida también nos hemos sentido solos, nos hemos sentido incomprendidos, nos hemos preguntado si hay alguien que nos pueda comprender realmente, si hay alguien que de verdad pueda entender lo que vivimos en nuestro interior. A veces como cristianos tratamos de ocultar que nos pasan cosas malas o tratamos de esconder que estamos luchando con algo porque pareciera que los cristianos no sufren, ¿sí? O como que los cristianos sí sufren, pero al menos no tienen que demostrarlo porque deben estar felices. Pero la realidad no es esa, la realidad es que todos tenemos nuestras luchas personales y, y no son fáciles de enfrentar, y necesitamos a Dios, y aún necesitamos reconocer que somos frágiles, que somos débiles y que nos sentimos solos, que a veces nos sentimos impotentes con las cosas que estamos viviendo. A veces incluso nos cuestionamos si de verdad a Dios le interesa nuestra vida, si de verdad a Dios le interesan nuestros problemas, si de verdad Dios va a intervenir en nuestras vidas y nos va a ayudar para salir de las situaciones donde a veces nos encontramos. Y esto es un pensamiento que yo lo he vivido y muy probablemente ustedes también lo han vivido. Hoy vamos a hablar un poco de esto, de dónde está Dios en este mundo, dónde lo podemos encontrar. Aún podemos conocer personas que estén atravesando por momentos de soledad, por momentos difíciles a nivel personal, y este es un mensaje que les puede servir a ellos también. Vamos a empezar entonces con lo que nos corresponde hablar en este día. Bueno, calor versus lluvia. A veces nos quejamos de que hace mucho calor, a veces nos quejamos de que hay mucha lluvia. Cuando pensamos en el calor y en la lluvia en términos de la palabra de Dios, la lluvia la asociamos con bendición, y el calor a veces lo asociamos con desierto, con pesadez, con circunstancias difíciles. Lo cierto es que en las cosas que conocemos de la palabra de Dios algo podemos entender, y es que la Biblia no solo habla de bendición, también nos muestra historias y situaciones donde hombres de Dios
se enfrentaron a momentos muy difíciles en su vida. Y poder estudiar un poco sobre esto nos ayuda a entender que a Dios sí le interesa lo que estamos viviendo hoy. A Dios sí le preocupa la realidad del ser humano. La Biblia entonces no ofrece una versión desinfectada de la vida o de nuestras reacciones a ellas. Es decir, la Biblia no es un libro que está segmentado donde solo vamos a encontrar que todo nos va a ir bien, que las bendiciones de Dios son estas, que si hacemos ciertas cosas Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a cuidar. También la Biblia es realista y nos muestra que hay momentos donde simplemente debemos aguantar el calor. Pero no solo aguantar, porque la Biblia también nos muestra que a pesar de que estemos sufriendo, a pesar de que estemos atravesando momentos difíciles, aún en medio de toda situación, ahí podemos encontrar a Dios si estamos atentos y si estamos enfocados en Él. La Biblia habla del mundo como lo conocemos. Vamos a leer el Salmo 88. Los invito a que, aprovechando que están en sus casas, tomen sus Biblias, no necesariamente la Biblia que tienen hoy en el celular, sino que abran sus Biblias. Aquí tengo la mía. Abran sus Biblias y por favor vayan al Salmo 88. Bien, el Salmo 88 nos da una ilustración de los sentimientos y la vida que estaba enfrentando el salmista. A propósito, este salmo no es un salmo de David, como se pueden dar cuenta en el encabezado del salmo. El salmo le pertenece a Emán el Esraíta. Emán el Esraíta es un salmista, era un adorador, aparece en otros libros del Antiguo Testamento y este es un salmo que escribió él. Vamos a ver este salmo que personalmente yo no lo había leído antes y me pareció, pues no sé cómo les va a parecer, voy a leerlo mejor. Dice lo siguiente: Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche, oye mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, como una ola tras otra me has cercado. Alejaste a mis enemigos, alejaste a mis amigos, al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Oh Señor, a ti clamo. Seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado, tus terrores me paralizaron. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Cuando uno lee este salmo, pasa algo particular y es que estamos acostumbrados a que en los salmos sí encontramos momentos donde los salmistas abrieron su corazón y nos contaron la realidad que estaban experimentando, pero normalmente los salmos tienen una conclusión bonita, ¿no? Donde en un momento de desolación el salmista encontró alegría, encontró en Dios descanso, Dios vino a él y le habló. Pero este es un salmo que algunos lo conocen como el salmo más triste de la Biblia, el Salmo 88.
Y no siempre es agradable leer las historias honestas de la escritura, pero es reconfortante. Y esta no es la única historia triste que hay en la Biblia. En la Biblia nos encontramos otras historias que también a veces nos impactan. Encontramos asesinatos, encontramos violaciones, encontramos hambruna, encontramos enfermedad, encontramos plagas, encontramos depresión, encontramos guerra, robo, corrupción. Y si se dan cuenta, la lista es bien larga. Es decir, encontramos cosas que no se supondría estuviesen en la palabra de Dios, pero están. Y eso tiene una intención muy importante, y es que comprendamos que Dios entiende nuestra realidad. El salmo más triste. ¿Qué sintieron cuando les leí este salmo? Probablemente uno dice, uy, pero esta persona estaba llevada, ¿sí? Le estaba pasando de todo, estaba enfermo, se sentía desconectado, sentía que sus amigos lo habían abandonado, sentía que estaba solo en el mundo, sentía desesperación y sentía que Dios estaba lejos, sentía que estaba solo, aislado. En el versículo 3 al 5 podemos decir, estás en una profunda desesperación interna. En el 6 al 7 te sientes abandonado por Dios. En el 8 en la parte A dice has perdido a tus amigos. En el 9 en la parte B dice te sientes atrapado e indefenso. En el versículo 9 al 12 dice sientes como si estuvieras muriendo, clamando por ayuda, pero nadie hace caso, nadie te escucha. En el versículo 13 al 14 encontramos que dice sientes como si Dios te hubiera dado la espalda. En el versículo 15 al 17, sientes como que siempre pasan cosas malas y nada cambia. En el versículo 18 encontramos, sientes como que despiertas cada mañana en un mundo muy oscuro, y particularmente la conclusión de la Nueva Traducción Viviente dice, me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos, la oscuridad es mi mejor amiga. Yo leí eso y dije, uy, qué depresivo, ¿verdad? Estaba en el fondo, estaba tocando fondo el tipo, en la oscuridad profunda estaba. Pero es interesante que esto nos enseña que hay momentos donde nos podemos sentir así. Y podemos conocer a Dios, podemos entender la palabra de Dios y aún sentirnos así. Y si se fijan, fueron muchos sentimientos, ¿no? Sentimientos, emociones encontradas, donde a veces uno se cuestiona y dice, bueno, pero ¿por qué me pasa todo esto a mí si yo de verdad creo en Dios? Y más que creer en Dios, se trata de una realidad del ser humano, y es que el ser humano está expuesto a las emociones. Las emociones son un regalo de Dios y son una bendición cuando son emociones positivas. Pero cuando son negativas, pues ese regalo ya se vuelve una pesadilla más bien, y nos enfrentamos a cosas que están aquí adentro y que a veces no nos gustan encontrar. Surge entonces una pregunta interesante, y es, ¿qué podemos aprender del Salmo 88? ¿Qué enseñanzas nos deja el Salmo 88? Y ante tantas cosas negativas, pues uno diría que puedo aprender. Pero miremos que sí hay cosas que podemos aprender. Algo que podemos aprender es que Dios nos entiende y es honesto. Este salmo es transparente. Es alguien que le escribe estas palabras a Dios y le dice literalmente cómo se encuentra. No sé si ustedes en sus oraciones han llegado a hablarle a Dios con tal libertad. A decirle, Señor, estoy llevado. Señor, no sé qué hacer. Señor, no me aguanto ni a mí mismo. Estoy aburrido, no quiero nada con la vida, estoy cansado. Este soy yo, Señor, no quiero ni siquiera buscarte. Porque entender que Dios nos entiende es entender que Él está dispuesto aún a escuchar nuestras quejas, aún dispuesto a escuchar de qué estamos cansados. Porque si nosotros somos honestos, Dios con más razón es honesto. Dios es el más honesto de todos, y Dios trabaja con personas honestas. El cristianismo no es ciego, es algo que podemos aprender también. Cuando le enseñemos este salmo a alguien, le vamos a mostrar que a Dios le preocupa también la vida de personas que están mal, que la Biblia no es un libro que habla solo de maravillas y de bendiciones, sino que también habla de situaciones de este mundo, situaciones reales que enfrentamos, que vivimos cristianos y no cristianos, que vivimos todos, pero con la diferencia de que
cuando sabemos que Dios está al pendiente de nuestra vida, aprendemos a comprender cómo podemos llevar todo esto tan mal que nos sentimos, cómo podemos llevárselo a Dios, entregárselo y decirle: Dios, ayúdame porque yo no puedo más. Con Dios entonces yo puedo hablar de mis luchas. Dios no necesita que vengamos libreteados, que vengamos a decirle: oh Señor, eres maravilloso, eres grandioso, cuando yo por dentro me siento el peor de todos. Dios, al contrario, quiere que le digamos eso: Señor, yo me siento el peor de todos. Que le hablemos de nuestras luchas: Señor, soy débil. Señor, voy a pecar. Señor, estoy fallándote. Señor, no quiero vivir así. Creo que siempre les he hablado de esto, y es que Dios prefiere la honestidad sobre todas las cosas, la verdad sobre todas las cosas, y necesitamos aprender a ser honestos y reales con Dios primeramente. Cuando vemos a una persona que amaba a Dios escribiendo estas cosas, entendemos que los cristianos también toman malas decisiones. No podemos dimensionar todo el contexto que estaba viviendo esta persona, pero podemos intuir que tal vez estaba con una enfermedad desde muy joven, que se había quedado solo, no sabemos qué circunstancias lo llevaron a quedarse solo, pero muy probablemente no fueron las mejores decisiones las que lo llevaron a ese estado, ¿o sí? Lo sabemos porque nosotros hemos tomado malas decisiones, hemos enfrentado las consecuencias y sabemos que las consecuencias no son fáciles a veces de aceptar ni de sobrellevar. Y por eso sabemos que entonces esta persona que escribió este salmo es de carne y hueso, y también, a pesar de que amaba a Dios, tomaba malas decisiones y se equivocaba. Les hago una pregunta: ¿sienten como que tienen que poner una fachada de fe inconmovible ante Dios y ante la gente? Porque a veces pensamos que ser cristiano es eso, ¿no? No, yo tengo fe, no, yo tengo fe, no, el Señor me va a sacar de esta, no, confía en Dios, no, confía en Dios y él hará, el Señor lo va a salvar, tranquilo, no, no dude, no dude, no, no. Y como que llevamos a las personas a que no pueden expresarse libremente con Dios, cuando es todo lo contrario. Dios desea que nos expresemos libremente con Él. Pero esto no es fácil, toma tiempo y toma confianza. Poder ser transparentes con Dios es un acto de confianza, es un acto de abrirnos, es un acto de mostrarnos como somos. Y eso implica hacernos vulnerables y reconocer que no somos perfectos y reconocer que necesitamos ayuda. Esto con Dios, pero también con la gente necesitamos mostrarles esa misma realidad. Tal vez no con todos los detalles que se los vamos a decir a Dios, pero sí necesitamos que la gente comprenda que nosotros somos de carne y hueso, que también tenemos la capacidad de lastimar a otros, de fallar a otros si no estamos bien parados con el Señor. Este salmo no es el único salmo donde la Biblia nos habla de que vamos a enfrentarnos a circunstancias difíciles. Si miramos el Nuevo Testamento, hablando de realismo bíblico, les voy a dar 3 pasajes: Filipenses 1:29, Primera de Pedro 4:12 y Santiago 1:2. Ahí no está la cita completa, así que vamos a ir mirando cada uno. Por favor, vayan en sus Biblias a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice lo siguiente: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. El privilegio de sufrir por Él. Yo pensaba en esas palabras y decía: no, pues qué privilegio, ¿verdad? Sufrir no es para nosotros un sinónimo de privilegio. Sufrir para nosotros es un sinónimo ¿de qué? De dolor, de que algo está mal, de que algo no funciona, y más que un privilegio es como un castigo el sufrimiento. Pero Pablo en el libro de Filipenses veía el sufrimiento como un privilegio, como un regalo. Ahora miremos qué decía Pedro. Pedro en 1 de Pedro 4:12, a propósito, en algunas traducciones de la Biblia, este pasaje tiene como subtítulo Sufrir por ser cristiano. Ya solamente ese es el encabezado: sufrir por ser cristiano. Y dice el versículo: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego que están atravesando,
como si algo extraño les sucediera. Es decir, Pedro nos estaba enseñando que sufrir es algo normal, es algo cotidiano y no solo le pasa a cristianos, le pasa al ser humano. Ahora, en Santiago 1:2, y nos vamos a enfocar un poco en este capítulo 1 de Santiago, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Hace unas semanas atrás habíamos tocado este versículo y hoy lo retomamos. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Uno no le dice, uno no se levanta en las mañanas, ora a Dios y le dice: Señor, ¿cómo estás? Quería decirte que en estos momentos mi vida está muy fácil. Todo es tan fácil. ¿Por qué no me regalas un poquito de sufrimiento, Señor? Es que no quiero que mi vida sea tan fácil, ¿no? Creo que nadie jamás en la vida va a hacer esa oración. Pero Santiago nos enseña que el sufrimiento para él era un motivo para alegrarse. Y él desarrolla esta idea en el capítulo 1 del libro de Santiago. Así que vamos a seguir mirando. Éxito o fracaso. Las pruebas pueden venir de bendiciones, pero también pueden venir de dificultades. Normalmente asociamos que las pruebas vienen en las dificultades, pero vamos a ver hoy cómo las pruebas vienen también de casos de éxito y casos de fracaso. A las pruebas las vamos a llamar calor, y como les dije, vienen de las dificultades o también pueden venir de las bendiciones. Ya les voy a dar ejemplos para que podamos entender. Dice aquí: considera tu vida. ¿Han sido todas tus pruebas tiempos de sufrimiento? Les pongo un ejemplo. Alguien se ganó una herencia, o más que se ganó, recibió una herencia. Y la herencia no la supo usar bien, la desperdició. Se le fue de las manos, se le escapó. Ahí vemos el dibujito, hay un hombre caminando con una bolsa llena de monedas y la bolsa está rota. Recibimos un aumento de salario y seguimos más endeudados, con más compromisos en lugar de tener más libertad financiera. Recibimos un ascenso en el trabajo y en lugar de tener una vida más tranquila, de ser buenos jefes, tenemos es una vida más complicada y nuestros empleados no nos quieren. Entonces, podemos ver cómo a veces las bendiciones de Dios se vuelven una prueba, se vuelven calor en nuestras vidas y terminan siendo un fracaso. Es decir, cómo de algo bueno puede pasar algo malo. Y si somos honestos, pasa muchas veces. Recibimos algo bueno de Dios, lo administramos mal, lo perdemos, lo dañamos y termina, en lugar de ser una bendición, termina siendo algo que nos lastima y que nos hace daño. Es decir, cuando vienen las bendiciones de Dios y aún cuando vienen las pruebas de Dios, tenemos dos oportunidades. Tenemos la oportunidad de hacer algo bueno con lo que estamos recibiendo de Dios, y a eso lo vamos a llamar fruto. O también tenemos la oportunidad de hacer algo malo con lo que estamos recibiendo, y a ese malo lo vamos a llamar espinos. Entonces, cuando viene el éxito, cuando viene el fracaso, cuando vienen las dificultades, las bendiciones, tenemos oportunidades para pecar o tenemos oportunidades para crecer. Pero es una de las dos. No puede ser un poquito de la una y un poquito de la otra. Dios está interesado en lo que es duradero, nuestro espíritu, no en lo que es temporal. Por eso el pasaje de Santiago habla sobre los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deben estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Esto es el versículo 9 al 11 del capítulo 1 de Santiago. Vemos que hace un paralelo entre el rico y el pobre. Y dice, cuando habla del rico, que el rico puede también terminar siendo pobre si no sabe administrar las bendiciones que Dios le ha dado. Las pruebas o las situaciones externas que hoy estamos llamando calor revelan lo que pasa en el corazón. Les pongo un ejemplo. Yo digo, es que Juan me hace enojar. ¿Será Juan el que me hace enojar?
¿O será que el enojo ya está en mi corazón y sale cuando tengo conversaciones o me comunico con Juan? Este Juan ustedes no lo conocen, es otro Juan, es un Juan hipotético. Ahora, puedo estar manejando y decir, este tráfico me vuelve loco, ¿sí? Tanto trancón, ya no se puede movilizar uno en esta ciudad. ¿Será la culpa del tráfico? ¿O el tráfico simplemente es una circunstancia que revela lo que hay aquí adentro? Y así en cada situación que usted enfrenta en su vida y que se imagina con estos dos ejemplos que le he puesto. En el versículo 13 al 15 del capítulo 1 de Santiago nos encontramos con lo siguiente. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La cosecha que produce la prueba, dice ahí en pantalla, es el resultado de las raíces que ya están en nuestros corazones. Encontramos en la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que sale de nosotros viene de bien adentro, de las raíces que están en nosotros. Y a veces esas raíces no son buenas raíces y por eso salen cosas que no nos agradan y que tampoco a los que nos rodean les agradan. Pero lo importante es entender que no es culpa de los que nos rodean, sino que esto nace en nuestro corazón. Entonces, Juan no me hace enojar. Juan revela lo que he sido todo el tiempo. Una persona que se llena de ira fácilmente, una persona que se molesta, una persona que no logra manejar su temperamento. Pero no es Juan, es Daniel. El enojo sale de Daniel. Y reflexionemos en esto porque es muy interesante. Normalmente culpamos a los demás de lo que está mal, de lo que a nosotros nos hace enojar. Culpamos a los demás de las cosas que nos incomodan, culpamos a los demás de las cosas que no nos gustan y no nos damos cuenta que el problema no está en los demás. Los demás solo despiertan cosas que ya están en nuestro interior. Y como estamos hablando de cómo cambia la gente, si verdaderamente queremos cambiar, necesitamos mirar hacia adentro. ¿Cuál es el mejor fruto? Decimos, de nuestro corazón puede salir fruto o pueden salir espinos. El fruto que Dios espera de nosotros es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es lo que Dios espera de nosotros, el fruto. Pero normalmente no sale fruto de nosotros, sino que salen espinos, chuzamos a los demás con las cosas negativas que salen de nuestra vida. El mejor fruto lo encontramos en Santiago 1:18. Dice lo siguiente: Dios, por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Si leemos desde el versículo 16 de Santiago 1, nos encontramos con lo siguiente. Dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Dios, por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Para que salga lo bueno de nosotros, debemos entender que lo bueno que hay en nosotros es Dios y que es Dios mismo quien va a ayudarnos a dar fruto. Primero, Dios es el dador de buenos regalos. Todo lo bueno que nosotros tenemos, acabamos de leer, dice, proviene de Dios. Todo lo bueno que usted y yo tenemos proviene de Dios. Y la mayor bendición que Dios nos ha dado se llama Jesús. Y Jesús es el mejor fruto que nosotros podemos dar.
porque Jesús es el que va a cambiar nuestro corazón. Jesús es el que va a transformar esos espinos en fruto. Jesús es el que va a transformar esas cosas negativas en cosas positivas. Jesús es el que va a transformar ese enojo en alegría, ese enojo en perdón, ese enojo en sanidad en mi corazón. Vamos a mirar el siguiente gráfico. En este gráfico tenemos el sol ahí arriba. Dice, el sol es calor. Y el calor son todas las circunstancias que enfrentamos día a día. Ahora, nuestra reacción a las circunstancias lo vamos a llamar fruto o lo vamos a llamar espinos. Es una de las dos. Si cuando vienen las circunstancias a mí yo reacciono de una manera negativa, pues entonces están saliendo espinos de mi corazón. Pero si reacciono de una manera positiva, está saliendo fruto de mi corazón. ¿De qué depende si hay fruto o hay espino? Depende de las raíces. Ahí vemos un más, vemos un menos, un corazón encerrado en un positivo y un corazón encerrado en un negativo. Y en el centro tenemos una cruz. Hemos hablado de que Jesús es el único fundamento, que Jesús debe ser la base sobre la cual nosotros construimos nuestra vida. Jesús representa nuestras raíces. Si Jesús está sembrado en nuestro corazón, vamos a empezar a dar fruto, vamos a empezar a dar lo que Dios espera de nosotros. Pero si Jesús y su palabra y el conocimiento de Dios no está sembrado en nuestro corazón, vamos a seguir dando espinos. Y si somos honestos, creo que ninguno de nosotros quisiera dar espinos. Todo lo contrario, quisiéramos dar fruto ante el calor y ante las circunstancias difíciles de la vida. Entonces, si queremos enfrentar el calor, si queremos enfrentarnos a las circunstancias que trae la vida y que seguirá trayendo, coronavirus, aislamiento, cuarentena, encierro, escasez de desabastecimiento, si queremos enfrentarnos a todas estas circunstancias que probablemente van a seguir aumentando si no somos sabios, entonces necesitamos aprender a enfrentar el calor. Parte de enfrentar el calor, en resumen, y lo hemos estado viendo en el capítulo 1 de Santiago en este día, es lo siguiente. Lo primero que debo hacer es entender la certeza de las pruebas. Las pruebas no van a venir de pronto, sino aceptar que las pruebas van a venir. Versículo 2. Debemos entender los beneficios de las pruebas. Los beneficios de las pruebas era lo que Santiago llamaba el privilegio de sufrir. ¿Y por qué para Santiago era un privilegio sufrir? Porque él sabía que a través del sufrimiento aprendemos, a través del sufrimiento crecemos, a través del sufrimiento maduramos, a través del sufrimiento Dios nos cambia, a través del sufrimiento nuestra vida empieza a dar fruto. Versículos 2 al 4. ¿Qué aprendemos también a través del calor? Aprendemos la necesidad que tenemos de pedirle a Dios sabiduría. En momentos como estos necesitamos sabiduría. Hay temor en nuestros corazones, no sabemos qué va a pasar. Nuestros ahorros empiezan a disminuir, nuestros ingresos empiezan a desvanecerse y es normal que nuestro corazón se llene de temor. Pero en eso debemos ser honestos con Dios y decirle, Señor, me da miedo quedarme sin dinero. Yo sé que debo confiar en ti, pero me da temor quedarme sin dinero. Me da temor quedarme sin trabajo. Me da temor no tener cómo proveer para mi familia. Pero, Señor, enséñame a depender de ti, porque necesito sabiduría. Necesito sabiduría y no cualquier sabiduría, necesito tu sabiduría. Debemos aprender también que tanto las dificultades como las bendiciones pueden producir calor. Hablábamos de que tanto una dificultad como una bendición se pueden convertir en algo malo o se pueden convertir en algo bueno. Y finalmente, hablábamos también de que las dificultades y las bendiciones pueden convertirse en tentaciones o en pruebas. En tentación se vuelve cuando pecamos
y en prueba se vuelve cuando sobrepasamos la tentación. Entonces tenemos las dos opciones cuando viene el calor. Podemos responder pecando, renegando de Dios, renegando de nuestra vida, lastimando a otros con espinos, o podemos responder con amor, podemos responder con paciencia, podemos responder con humildad, podemos responder pidiéndole ayuda a Dios, reconociéndole a Dios que necesitamos que Él sea quien cuide de nosotros, que Él sea quien provea, que Él sea quien haga su papel de papá. Y finalmente, evitemos el engaño de creer que la solución está en nuestras manos, porque la solución y lo bueno no proviene de nosotros, les recuerdo nuevamente. Lo bueno proviene de Dios. El regalo más grande y lo más valioso que nos ha dado Dios es Jesús. Y Jesús es el único que nos puede hacer crecer como este árbol que ustedes han estado viendo en pantalla. Que empecemos a crecer de una manera sana. No que crezcamos como maleza, sino que de verdad crezcamos como un árbol como un árbol frondoso, como un árbol fuerte, como un árbol que sus hojas no caen, como un árbol, y ese árbol que está descrito en el Salmo 1, que está sembrado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Conclusión. Hemos llegado al final de nuestro tema de hoy y quiero decirles lo siguiente. No tenemos que ponernos nuestras máscaras de espiritualidad para acercarnos a Dios. Podemos venir como somos. Su amor es robusto y su gracia es suficiente. Vuélvalo a leer conmigo. Dice, no tenemos que ponernos nuestras máscaras de espiritualidad. Soy santo. Para acercarnos a Dios. A Dios podemos acercarnos tal y como somos. Tal y como nos sentimos. A Dios podemos acercarnos en cualquier situación. En el momento más oscuro o en el momento más alegre podemos acercarnos a Dios. Porque a Dios lo que le interesa es que seamos genuinos con Él. Que nos apoyemos en su amor, que nos apoyemos en su gracia, que entendamos que el amor y la gracia de Dios son todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué necesitamos nosotros? Hacer la tarea y reconocer que somos débiles, que somos frágiles, que somos incapaces de resolver muchas situaciones de nuestra vida, no solo estas, sino también otras a las que nos vamos a enfrentar, pero que tenemos la ayuda más valiosa y más grande en nuestra vida y es Jesús. Jesús puede transformar nuestra vida. Este es un momento para confiar más en Dios. Este es un momento para crecer espiritualmente. Este es un momento para evaluar cuáles son nuestras raíces y para pedirle a Jesús que obre en nuestro corazón y que si hay maleza en nuestro corazón la arranque. Y la arranque de raíz. Porque la única raíz que puede permanecer es la raíz de Jesús en nuestra vida para que así empecemos a dar fruto y no espinos. Recuerda que Dios te ama activamente, que Dios nos ama siempre, todo el tiempo. Recuerda que Dios entiende cada situación que enfrentamos. Dios entiende nuestro dolor, Dios entiende nuestra soledad, Dios entiende nuestras necesidades, Dios entiende nuestra tristeza, Dios entiende todo acerca de nosotros. Y cuando la vida parezca no estar funcionando y que el calor es muy grande, podamos acercarnos a Él, podamos mirar hacia Dios y pedirle sabiduría, entendiendo que en Él vamos a encontrar refugio, que en Él vamos a encontrar consuelo, que en Él vamos a encontrar fortaleza. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bien, vamos a finalizar este mensaje dándole gracias a Dios, pidiéndole de todo corazón que de verdad nuestra vida empiece a dar fruto, más fruto y menos espinos. Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos por un momento. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio que nos das de escucharte, de escuchar tu palabra. Te pedimos que de verdad cada día pueda estar Jesús cimentado en nuestra vida, que las raíces, Señor, de
tu evangelio, de tu palabra, se fortalezcan cada día. Que asimismo podamos dar fruto en lugar de espinos ante el calor del día a día. Si en nuestro corazón hay temor por las circunstancias que vivimos hoy, te pedimos, Señor, que traigas paz, que traigas tranquilidad, que traigas descanso, que nos permitas confiar que tú eres un Dios proveedor. Si hay temor financiero, si hay temor en la salud, si hay temor en cada área de nuestra vida, Señor, quita todo temor, quita todo temor. Tú eres un Dios de amor, tú puedes restaurar en nosotros la paz, la seguridad, la confianza. Que entendamos que tú eres más grande que cualquier virus, Señor. Que tú eres más grande que cualquier temor. Que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Yo te doy gracias, Señor. Y así como el salmista se expresaba de una manera transparente y real, enséñanos a ser transparentes. Hablar de nuestros temores, hablar de nuestros miedos, hablar de nuestros fracasos, hablar de nuestras debilidades contigo con libertad, entendiendo, Señor, que tú deseas que seamos honestos como tú eres honesto. Te damos gracias en este día y te pedimos que sigas acompañándonos en todo momento, en todo tiempo, llenándonos de paciencia mientras esperamos a que esta situación la podamos superar entre todos, unidos y haciendo las cosas que nos corresponden y descansando en que tú estás al control de nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado, te damos gracias. Amén. Se nos acabó el tiempo por hoy. Los espero en un próximo encuentro. Si quieren dejar algún comentario, si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechen los comentarios ahí que están abajo. Déjenlas y con gusto yo las respondo cuando las lea. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por su participación. De verdad que estamos esperando poder volvernos a ver pronto. Así va a ser. Pongamos nuestra confianza en Dios. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.